Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí de nuevo a otra de nuestras entrevistas. Mi vida cambió cuando. Recuerda que ese es nuestro podcast. A lo largo de nuestra vida vivimos muchos cambios, estamos en constante cambio, pero también estamos seguras de que son pocos los momentos que nos provocan un fuerte cambio de vida, un antes y un después. Y es precisamente del que queremos hablar el día de hoy, el que nos ha convertido en la mejor versión de nosotros. Mariela y María Laura, de nuevo con ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues hoy es un honor para María Laura y para mí tener a una invitada muy especial para ambas, un extraordinario ser humano que sin duda podría contarnos muchísimas historias de cambio. Hoy quizá vamos a abarcar una, dos, no sé. Ella es una extraordinaria mujer, es psicóloga, es consteladora y terapeuta en procesos de conciencia. Entonces, sin más, agradecemos y damos la bienvenida a Nancy Ruiz. Hola Nancy, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola Mariela, hola María Laura, un gusto estar hoy invitada a este podcast maravilloso que genera, como lo dice su nombre, cambios, genera esas posibilidades, genera esa mirada expansiva a muchas más posibilidades. Muy agradecida por su invitación. No, gracias a ti. Bueno, Nancy, pues vamos al grano. Nos gustaría saber que nos menciones cuál es el momento, el hecho o la experiencia que te trajo un cambio a tu vida. O sea, tu vida cambió cuándo. Bueno, para mí ha habido varios momentos en mi vida de constante cambio y cambio dramático, ¿no? Mi vida cambió cuando, mira, un primer momento es cuando yo me vi rebasada humanamente ante la imposibilidad de lograr que mi hija mayor sanara, ¿sí? Hasta antes de eso, hasta antes del nacimiento de mi hija mayor, yo creía ilusamente que con trabajo y economía se podía lograr cualquier cosa, ¿sí? Y cuando la vida me confronta con el nacimiento de mi hija y con muchas situaciones de salud con las que llega la nena a este mundo y con esta posibilidad de su partida, eh, hiciera lo que yo hiciera, ¿sí? Me parara de pestañas o hiciera lo que yo hiciera, no estaba en mis manos. Para mí eso me cambió la vida, ¿no? Me hizo de repente primero renegar muchísimo de la vida, del destino, de Dios, de mi suerte, y me cambió la vida después del shock a mirar espacios que nunca antes me había permitido mirar desde una mirada más humilde, más humana, ¿sí? Una mirada en donde se me implicó o me vi posicionada a decir sí a lo que era, aunque no fuera lo que yo hubiese elegido. Y lo que implica un hijo, ¿no? Porque pues de Sí, por sí para cualquier situación con nuestros hijos es muy fuerte para uno. definitivamente es uno de los dolores más grandes de la vida, ¿no? Yo recuerdo en algún momento de crisis, decía, mejor yo, o sea, mejor yo que la nena, mejor yo, mejor que a mí me pongan esas agujas, que mejor yo aquí en el hospital que ella. Y no había manera, era obviamente respetar su destino, respetar mi destino y respetar que algo más grande me estaba y nos estaba a mi esposo y a toda la familia trayendo esta experiencia para algo. Así es. Ujú. Y sí, ahí definitivamente mi vida cambió. Yo renegaba mucho
cuando veía a las personas en los semáforos, cuando veía a estas personas que traen a sus hijos en el rebozo, que venden cosas o que piden dinero, y yo decía, yo me cuidé, ellas no se cuidan y porque ellas tienen hijos sanos y mi hija no está sana y mi hija podría fallecer, ¿por qué? Y bueno, pues porque ¿quién eres tú, Nancy? Para que no te pasen cosas, ¿no? O sea, para empezar, ¿no? Entonces, ahí sí, pues definitivamente cambió mi vida y mi posición ante la vida, ante el milagro de la maternidad. Para mí era como algo que se daba, como lo que seguía cuando te casas, cuando estás en una relación de pareja, era como lo que seguía, ¿no? Y no fue así. Déjenme, les comparto también que 3 años después, mi esposo y yo apostamos por otro baby, o sea, porque al principio fue, sí quiero, no quiero. Oye, ¿tú quieres? No, yo no quiero. No, pues que yo sí. Y era que sí, que no, que sí. Total que pasaron Qué 3 miedo, años. qué miedo también. Sí, Sí. ajá. Y a los 3 años, bueno, pues nos embarazamos otra vez y al mes 4 perdimos el bebé. En esta ocasión, bueno, el bebé no había nacido eh, y pues, pero perdí el bebé de 4 meses, de un embarazo de 4 meses, ¿no? Para eso, bueno, sí, no les comenté, pero bueno, sí, mi hija finalmente fallece, mi hija mayor, ¿no? 3 años después del fallecimiento de mi hija fue que decidimos otra vez apostar por volver a ser papás y pues no logramos tener el bebé. Nos hicimos muchos estudios porque pues queríamos ver si teníamos algo, mi esposo y yo, que estuviese generando que no pudiéramos ser papás biológicamente, o sea, ser padres biológicos de niños sanos, ¿no? Entonces, pues no, resulta que no, que todo estaba bien, que no había nada una Pidiera. explicación. Ujú. Sí, que dijera que podría volvernos a pasar, era simplemente, pues habíamos atinado al premio del tigre, como dicen acá en Jalisco, 2 veces. Sí, que nos había pasado lo mismo 2 veces, ¿no? Y pasaron 3 años, en esos 3 años muy difíciles, otros 3 años, en donde por 5 minutos mi esposo y yo no nos divorciamos, porque cuando se pierde un hijo, fue algo que yo aprendí, el dolor se lleva en pareja, el dolor lo llevamos juntos. Sin embargo, ante el dolor de la pérdida, mi esposo y yo nos hacíamos fuertes uno con el otro. Entonces, cuando a uno le daba como la crisis, el dolor por la pérdida, el otro se hacía el fuerte y quería distraer a la pareja y viceversa, ¿no? En lugar de compartir, sí, a mí también me duele. Entonces llegamos a un punto que viven muchísimas parejas que han perdido un hijo. Yo creo que el 90% de las parejas que han perdido un hijo viven esto que nosotros vivimos, que es que cuando estás cerca de tu esposo o de tu esposa, es tanto el dolor que te recuerda y que conectas que no quieres estar cerca. Entonces, a mí me dio por irme a cursos, talleres, por capacitarme, y a mi esposo le dio por irse a bicicleta, a maratones, a montañismo, y entonces Cada hubo un uno su distanciamiento, vida. cada uno su vida, realmente nos volvimos roomies. ¿Sí? Y cada uno ya tenía sus intereses, cada uno ya tenía su círculo de amistades, o sea, realmente hubo un distanciamiento y una separación a causa de un dolor no compartido, ¿sí? Y un dolor no compartido con una intención amorosa, o sea, porque no hubo nunca una intención de distanciarnos por molestia, ¿no? Para nada. Creo que eso es lo peor, porque cuando no hay molestia, hay apatía, no, gracias, Pero no no, había gracias. conciencia, me imagino, que ni siquiera había conciencia. Exacto,
Exactamente, acabas de dar en ese punto. No había conciencia, María Laura. Había más que nada un instinto como de evitación y de cuidar al otro, ¿sí? Y eso pues nos distanció muchísimo al punto de que ya teníamos mundos completamente diferentes y distantes, ¿sí? Y bueno, cuando nos dimos cuenta, fue como darnos un espacio para ver, bueno, qué tanto todavía había ahí para podernos rescatar. Sí, esa fue otra cosa que nos cambió, hablando de mí, cambió mi vida cuando de repente me vi sola, sin pareja. O sea, cuando dije, a ver, ¿qué es eso que yo no quería, pero que finalmente me generó este resultado, ¿no? Y bueno, pues pasaron los meses y nos dimos cuenta que todavía nos caíamos bien. Todavía se soportaban. Sí, y que todavía podíamos pasar ratitos juntos a voluntad, porque ya fue como, a ver, pongámosle voluntad a esto. No voluntad de tengo que, sino voluntad de busquemos Quiero. ese encuentro. Sí, es un quiero. Y desde ese quiero, ¿cómo nos la estamos pasando, no? Entonces hicimos un acuerdo de volver a buscar, disfrutar, estar juntos y luego ser novios, ¿sí? Y después va de nuevo otra vez como volver a conectar como pareja y como esposos y buscar otro proyecto de nuevo. Y bueno, pues fue que buscamos otra vez ser papás y pues pasa un año y nada que pegaba el embarazo y nos dimos cuenta de algo. Cada vez que había que hacer la tarea, o yo lo peleaba o él me peleaba, o uno de los dos se enfermaba y cada uno se iba a su esquina. Y llegó un punto en donde entendí que si quería volver a ser mamá, tenía que volver a correrme el riesgo de perder un hijo, de que mi hijo o hija se muriera, ¿sí? Y que si quería volver a ser mamá, tenía que aceptar que el dolor venía junto con la felicidad de serlo y que el dolor viene pegado. Eso también cambió mi vida porque fue como rendirme a la vida. O sea, me rindo, yo no mando y te digo sí, y entendí que la vida se toma, o sea, como abriendo los brazos, así, con todo lo que trae, no con un pedacito sí y esto feo no y este otro pedacito sí, sino así, abierta a todo lo que me traiga la vida. Uh-huh. Sí, y pues fue otro de los aprendizajes muy, muy interesantes, decirle sí al dolor, decirle sí al miedo, decirle sí a la posibilidad de muerte, decirle sí a, mm, pues a esa maternidad o paternidad que nos había dolido mucho y aún así es como, aquí estamos, sí. Nancy, qué historia tan fuerte, pero también qué historia tan llena de esperanza, que ante tanta pérdida es como un reiniciar, y escuchando lo que nos compartes como que se vivió de manera diferente, ¿no? Ese primer embarazo, que la niña llega a ustedes, transitar como las enfermedades, como papás primerizos, su muerte, su partida, cómo apostar por un embarazo, otro embarazo, cómo afrontar pues una segunda pérdida en situaciones completamente diferentes, pero con el mismo dolor, y cómo transitar también esa pérdida de pareja. O sea, ¿cómo afrontó Nancy? ¿Cómo le hiciste de verdad? O sea, sí has mencionado algunas cosas, pero ¿cómo le hiciste
para afrontar tanto dolor y tanta pérdida? ¿Cómo le hiciste para levantarte? Fíjate que, Mariela, que ahora que veo hacia atrás en perspectiva, porque no fue algo consciente de inmediato, ¿no? Creo que fue un proceso. Finalmente, el conectar con que mi libre albedrío es de este tamaño contra algo más grande que dirige, que un mar, un río grande de vida, o sea, un mar de vida, un océano de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo le hice? Considero que tuve que aceptar que yo no controlaba y tuve que aceptar también que la vida me estaba llevando por situaciones a las que, pues, me correspondía decirle sí, sí, así es. Ajá. Sí, sí, así viene, sí, así toca. Y más que preguntarme el por qué, porque también eso me llevaba mucho a resistencias, fue acabar de decir vida como tú quieras. ¿Sí? Recuerdo un momento cuando perdí mi primera hija, yo dejé de ver niños en el consultorio, porque yo me sentía tan amargada que decía, ay no, los niños son tan sensibles que pues van a llevarse esa parte amargosa de mí. ¿Qué culpa tienen ellos? No, no. Entonces, en algún momento eh, reflexioné acerca de cuándo iba a volver a ver niños, ¿no? Y entonces dije, ya cuando esté a mi 90% de equilibrio emocional, ¿no? Y después dije, bueno, pero qué soberbia. O sea, ¿quién está a su 90? ¿Y quién lo mantiene? ¿No? O sea, hay días que estoy al 80, hay días que estoy al 70, hay días que estoy al 95 o al 100. Bueno, entonces elegí como un mínimo de bienestar y a partir de ahí dije, ok, a partir del 70 puedo fluir, ¿sí? Y empecé a vivirme con esta apertura. Empecé, básicamente, creo que toqué como la humildad de que las cosas, yo viví desde muy chica eh, como la ley del esfuerzo y de lograr cosas como con sangre, ¿no? Como con dale y trabájala y consíguela. Entonces, la humildad también de aceptar que, pues esta vez no era así y de que ya la vida se puede vivir desde un fluir más que desde un sobreesfuerzo y de que las cosas te cuesten sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Así es. Sí, Pero tú consideras que hubo un hecho así principal que haya detonado el decidir esos cambios que nos estás mencionando. Así un punto clave. Fíjate que el punto clave llegó después. Sí, sí hubo dos hechos que más adelante viví. Cuando mi hija tenía 1 año, 6 meses, 1 año y 8 meses, yo sufro una apendicitis, una crisis de apendicitis, y la maldiagnostican. ¿Qué es esto? Que llego al hospital y me dicen, es gastroenteritis, toma este medicamento y vete a tu casa. Entonces, bueno, pues al día siguiente yo tenía la panza morada de que me reventó el apéndice, pasaron los días y yo con el apéndice rota seguía yendo a trabajar, seguía llevando mi vida. Recuerdo que al día 10, después del apéndice rota, yo ya sentía que hablaba, tenía temperatura y sentía que hablaba y que mi voz sonaba como fuera de mi cabeza, era un aturdimiento raro. Recuerdo que me hice análisis y llegué al doctor y me dijo el doctor, no sé qué tengas, pero nunca había visto un nivel de toxicidad en sangre tan alto en alguien que estuviera funcionando, manejando su carro, o Es sea, que no nunca lo había entiendo visto. cómo 10 días, o sea. Traía pus en el estómago. Y
Me dijo, ¿te bajas? Yo estaba en un consultorio que estaba en un edificio y al lado estaba el hospital. Entonces me dijo, ¿te bajas? Camina hacia la derecha y entras y te internas. Y le dije, no, doctor, yo tengo que ir al curso de verano por mi hija. Estaba ahorita en el curso de verano y sale a la 1, eran las 12, 12:30, sale a la 1, yo no me voy a ir a internar, yo voy a ir por mi hija que está en el curso de verano. Y me acuerdo que se inclinó así y me dijo, si tú te vas, yo no respondo por tu vida. Ahí, bueno, fue tremendo, pues ahí voy ya como llorando, asustada, y me interno, le hablé a mi esposo, él buscó quien fuera por la niña, no recuerdo, creo que la recogió, la encargó, se vino conmigo, y de ese evento yo salí, muy curioso, 23 días después del hospital. Pues sí tuve un evento muy fuerte de infección en sangre. Tenía, pues mi sangre estaba contaminada. Tuvieron que hacerme como muchos lavados de intestinos porque tenía pues muchísima pus en el estómago y tenía septicemia. Entonces, bueno, el estar entre la vida y la muerte, recuerdo un momento en que no mejoraba y no mejoraba y no mejoraba. Y en el momento en que el doctor dijo, si no mejoras y tu nivel de infección sigue siendo tan alto, pues yo te voy a meter tempranito al quirófano otra vez. Sí, creo que era ya la tercera vez. Siempre estuve consciente Eso y te en iba a ese preguntar. momento, sí, siempre estuve consciente y en ese, fue 2008, en ese momento dije, ok, Diosito, como tú quieras, ya. Hablé a un tío que trabajaba con un notario en aquel tiempo, le dije, tío, necesito hacer un testamento porque tengo algunas cosas, tenía una propiedad de mi madre a mi nombre, el que no le quiero dejar un problema a mi esposo, necesito hacer testamento. Y necesito un sacerdote porque me quiero confesar. Sí, necesito la unción o lo que me tengan que hacer, pero necesito paz y calma. Y decirle sí a lo que Dios quiera, o a lo que la vida quiere, o a lo que venga. Pues a las 2 horas ya estaba ahí el notario y 2 horas después estaba ahí el sacerdote de una iglesia donde yo prestaba servicio, el señor cura Librado, y después todavía llegó otro sacerdote, wow, lindo, que recién falleció y también me dio una tranquilidad enorme, ¿no? Al día siguiente, mi nivel de infección había bajado 40%. Entonces, ahí fue cuando dije, cuando me rendí, en lugar de resistirme, empezó todo a mejorar, ¿sí? Y pasó el tiempo, salí del hospital, me recuperé, volví a mi vida. Y 7 años después, en el 2015, tuve un derivado de aquella apendicitis que me dejó muchas adherencias que son como hilos o hilazas de tejido alrededor de intestinos. En el 2015 se me cangrenaron los intestinos, se me enchorizaron, o sea, se apretó ese tejido y tuvieron que meterme de emergencia al hospital por un dolor muy grande que yo traía. Y me cortaron 7 trozos de intestino. En esa ocasión sí estuve 23 días en coma y tuve 7 cirugías en esos 23 días. Creo que esa es la que yo recuerdo. Sí, ese fue un hecho muy impactante porque la posibilidad de vida era del 5%. Y tuve 2 situaciones muy interesantes que a la fecha me han hecho valorar muchísimo la vida y muchísimo el poder de la intención y el poder obviamente pues de la conciencia, ¿no? Yo
me recuerdo en coma, arriba de mi cuerpo, y recuerdo mucha gente en la terapia intensiva. A la fecha, no, ahora que lo reflexiono, digo, no puede ser que toda esa gente estuviera ahí, porque en la terapia intensiva a lo mucho dejan estar un familiar y la enfermera que te cuida. Entonces, ¿de dónde salió toda esa gente? No lo sé. Yo sé que lo que vi es cierto, ¿sabes? Porque yo recuerdo que entré en noviembre al hospital y cuando yo me vi afuera de mi cuerpo, había imágenes como de Navidad, blanco con rojo, como de gelatina, en la pared, en el vidrio, en el cristal. Y cuando sí, yo, de esas que se pegan, imágenes de gel, de gel adherible, ¿no? De Navidad. Y cuando yo regresé del coma, le dije a mi esposo, yo me vi afuera y pude ver que hay adornos de este tipo y se los describí, ¿no? Y le dije, y la puerta no se abre como en bandera, se desliza, ¿sí? Y desde la posición de mi cama no había manera de que yo pudiera ver eso. Entonces, esa es una de las cosas que yo creo que sí sucedieron. Cuando yo le cuento al doctor mi experiencia, yo le digo, yo recuerdo que yo me vi afuera y vi el monitor y yo dije, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy aquí? Y vi el monitor y vi mi nombre y luego me vi abajo y dije, ya sé, estoy muerta. Pero no hubo una sensación de angustia. En ningún momento pasó por mi mente, mi hija, mi esposo, mis papás. Ahí entiendo que mucha de la angustia es humana. Sí. Y cuando ya estás en otro espacio, en otra posición, porque no le puedo llamar dimensión, no lo sé qué era, pero yo ya no sufría, no sentía nada, solo quería entender. Sí, y hubo una situación en donde yo me iba haciendo como hacia atrás, nunca volteé ni vi la luz como han narrado otras personas que han tenido una experiencia parecida a la mía, yo no, pero sí cuando me hicieron regresar a mi cuerpo por los electroshocks. Era un paro cardíaco. Sí, yo tuve dos infartos, un paro renal, una embolia en el lado izquierdo de mi cuerpo. Yo salí con andadera y pañal del hospital. Uh-huh. Y cuando tuve esa situación de infarto y de regresar, al regresar yo volví a sentir que me ahogaba, yo volví a sentir que no podía respirar porque tenía un pulmón colapsado, se reventó, ¿sí? Entonces tuve 3 neumonías, el hígado estaba infartado, había todo mi cuerpo, creo que estaba pesando porque estaba en una cama que me pesaba y pesaba como 97 kilos de agua. Algo que pasó también fue que los ojos por la hinchazón se me salieron y por la infección se botaron de la órbita. Entonces tuvieron que cubrírmelos porque ya los párpados quedaron atrás y el bulbo estaba afuera y tenían que estar como hidratando porque es una zona que debe estar hidratada. Yo creo que yo estoy viva por 3 razones, ¿no? La primera, porque Dios quiso darme otra oportunidad. La segunda, porque hubo mucha gente que pidió por mí. Y la cuarta, porque, bueno, se tomaron decisiones, intenciones, recursos, o sea, la medicina, la ciencia, pues ha hecho que yo esté aquí, el médico que fue muy atrevido en elegir los tratamientos, el cambio también de equipo médico, que tomó la decisión mi familia. Pero bueno, hubo 2 momentos, María Laura, un momento en el que yo me vi cayendo como por un tobogán y solo veía de la cintura hacia arriba, de la cintura hacia abajo todo era oscuro
y hacia arriba era como un color naranja, rojo, y yo dije, me fui al infierno, o sea, era como el La sensación, razonamiento que yo ajá. tenía, la sensación que me quemaba. A la fecha, dice mi médico, tenías mucha fiebre y pues fue Ah, todo lo que te pusimos, tenías el estómago abierto para liberar toda esa infección que traías del corte de intestinos que te infectaste. Hay muchas explicaciones, pero yo recuerdo algo. En esa experiencia de estar en ese hueco, en esa cueva, yo decía, por favor, denme otra oportunidad. Por favor, por favor, por favor. Y yo escuchaba no una, ni dos, ni tres voces. Yo escuchaba cientos de voces diciendo que viva Nancy, otra oportunidad para Nancy. Yo escuchaba que rezaban el rosario, ruega por ella, ruega por ella, ruega por ella. Nunca antes había tenido tanto sentido el rezo del rosario. Y después supe que por mi colonia, en el grupo de mis amigas, en el grupo de amistades de mi mamá, de mis tías, se rezaban rosarios por mí. Y yo escuchaba los rezos. Y fue hermoso cuando escuché, primero, ya se desechó el expediente. A lo mejor fue mi imaginación, pero yo dije, ¡ah! Sí se llevó un expediente, ¡ay! Y después dijeron, vamos a abrir uno nuevo. Bueno, para mí eso ha sido, wow, un regalo. Como haya sido, regresé del coma, regresé, pues sí, con una embolia, con una dificultad para moverme, que el cuerpo es maravilloso. Estoy sorprendida porque a los 3 meses yo ya no ocupaba la andadera, yo ya subí escaleras. A los 3 meses casi te puedo decir que había recuperado, no mi fuerza, porque a la fecha tengo menos fuerza con este brazo que con este. Todavía hace 6 meses se me olvida se me olvida que este pie, esta pierna levanta menos que la derecha ajá. y di un paso en una banqueta y por allá fui a dar. Híjole. Pero hasta gusto me dio porque dije, mira, ya ni me acuerdo. Sí, pero qué fuerte que la vida nos dé ese alto, ¿no? Y que no aprendemos y nos manda tantos eventos y y no aprendemos y viene otro y que tenga que venir algo tan fuerte para que aprendamos. Eso es algo que yo también en mi experiencia digo, híjole, ¿por qué no desde el primer evento me di cuenta y aprendí? O sea, Sí, porque tuve que claro. vivir tantos eventos tan dolorosos, no tan fuertes, claro, bueno, de otro tipo, ¿no? Para poder llegar a aprender a hacer conciencia y a hacer un alto en mi camino. Claro, hacer un alto, soltar el pseudo control, porque realmente no hay control, soltar el pseudo control que creemos que tenemos y también moverte. A raíz de eso, por ejemplo, y bueno, yo era docente en una institución pública educativa, educación media, y regresé realmente un mes a la escuela, pero estaba agotada, cansada y me di cuenta que ya lo estaba antes, pero no me había permitido parar. Entonces, di un giro a nivel profesional, no total, no de 180 grados, pero sí yo creo que de 60 o 60 grados a 80. Sigo dedicándome a la educación, pero estoy mucho más enfocada ahora en los procesos de conciencia, en el respeto, mucho respeto a la vida, mucho respeto al cuerpo, porque el cuerpo es una máquina maravillosa que se repara a sí mismo, y mucho respeto a algo más grande que nos está pidiendo que nos transformemos, que nos está pidiendo que confiemos, que nos está pidiendo que hagamos las cosas de manera diferente, que nos atrevamos. Y, Sí, y, y que no es fácil, pues. No es fácil, primero, el darnos cuenta y segundo, tomar la decisión y además de la decisión, el actuar, ¿no? Entonces es llevar esa vida congruente, que pues es lo que nos va a llevar a una plenitud, porque yo creo que todos eso es lo que buscamos, ¿no?
la plenitud. Yo por lo menos es lo que creo, que el vivir pues mi etapa de madurez con plenitud es lo máximo, porque la paz y la tranquilidad que hay en el corazón, que tanto tiempo vivías en ese vacío, pensando que todo era hacer, y resulta que no, porque eso no te lleva a nada. Exactamente, exactamente. El hacer antes del ser, ¿no? Así es. Y me di cuenta también de que si quería tener momentos de felicidad, primero correspondía buscar la serenidad, la paz, eh, el aceptar cuánta paz me estaba trayendo, el sobre todo el aprender a fluir con el río de la vida. Entonces, mi vida, pues era una cuando yo creía que controlaba y que podía controlarlo todo, ¿no? Y con sangre, sudor y lágrimas conseguirlo, las cosas, ¿no? El ir tras un título. Yo ahora digo, agradezco mi doctorado, más si pudiese regresar el tiempo, yo digo, ¿para qué estudiaste un doctorado? Y respeto mucho las intenciones de todo el mundo y la aportación que se da a través de estos estudios. Hablo de mí, Sí. yo por ego. Y entonces ahí es cuando digo, híjole, claro, mi investigación aportó, sí, mas no lo hice desde esa conciencia. Entonces, mi invitación ahorita a las chicas que nos van a escuchar o nos escuchan es realmente preguntarnos el para qué quiero avanzar hacia donde quiero avanzar, para qué elijo lo que elijo, el preguntarme si lo que elijo, porque la magia está en la elección, si lo que elijo me va a traer paz, si lo que elijo en la vida, en el momento, en mi presente, me está dando paz, y si no me está dando paz y serenidad, calma, serenidad, contento, pues no es. Así es. Sí, no es eso, no es lo sano para mí. Y Sí. creo que dijiste algo clave que yo he aprendido últimamente y nunca había caído en esa cuenta. Siempre nos preguntamos el porqué de las cosas, ¿no? De lo que hacemos o de lo que vivimos. Y creo que es más importante, como dijiste tú ahorita, el para qué. Y es un punto clave con el que, pues yo he tratado de vivir, ¿no? ¿Esto para qué? Y la gente a veces me dice, es que luego vas a entender por qué. No, no me interesa saber por qué. Quiero saber para qué. Exactamente. Me encanta, por ejemplo, el para qué de este podcast, María Laura y Mariela, es precisamente para llevar un mensaje, o sea, para expandir una conciencia de cambio, de posibilidades, de amor a la vida, de amor al ser que eres, porque creo que después de haber estado tantos días ahí en el hospital y en coma y tener borradas muchas cosas ahora como parte de las secuelas, mi reflexión es, o sea, nada vale la salud, nada vale un cuerpo completo, o sea, nunca más quejarte que del gordito de aquí, que basta, tienes un cuerpo perfecto, que funciona, Así es. ¿va? O sea, y es esa aceptación y ese amor, creo, lo que, amor propio, no como orgullo o soberbia, sino al autocuidado, lo que corresponde también llevar a las niñas, a las personas que tienen estas situaciones de conflicto con su ser, con su físico, con su ser profesional. ¿Para qué? Y aún más, yo comentaba con Mariela, hay muchos podcasts dirigidos a esas niñas, a esas muchachas, chamacas, ¿no? Jóvenes, pero a nosotras, de una edad ya de más 40, 50, 60 años, pensamos muchas veces que ya, yo ya viví lo que tenía que vivir y si no me tocó, pues ya no me va a tocar eso. O esto es la carga que yo debo de llevar y pues la voy a asumir. No, o sea, no, hay una vida mejor. Hay algo Exactamente. más que hacer. Soy un ser extraordinario que cada momento y cada segundo que vivo en este mundo
es valiosísimo. Exacto. Y fíjate que esto me da pie, María Laura, a comentarte que muchas veces yo concebía la muerte como algo lejos, ¿no? Algo que pues sí iba a llegar algún día, ¿no? Y entonces el poder saber que vida y muerte van juntas, poder saber que muchas veces puedo decirme viva y estoy muerta en las acciones, en las vivencias que tengo, en la tristeza, en la depresión, en la parálisis del no cambio. O sea, pues me hace mucho reflexionar, sobre todo en el valor de la vida, en el valor del movimiento, porque todo el movimiento es vida, la energía, los átomos, la conciencia, todo tiene esa vida y esa fuerza. Y poder ver a la muerte como una realidad desde el no te elijo, porque sé que vas a llegar cuando llegue mi hora. Más ahora con toda mi conciencia, mis acciones, pues implican vida, elijo vida y la transformación también es vida. Sí. ¿Sí? Y no hay edad. No. Uh-huh. Por eso aquí nosotras vamos a insistir mucho en invitarnos a esa transformación, a ese cambio continuo día a día en todos mis aspectos. Se oye muy trillado el reinventémonos, ¿no? Entonces nosotros lo quisimos cambiar, ¿por qué no? Es más popular, cambiemos. Y es más entendible a toda la gente, de todos los niveles, y estamos hablando de seres terrenales como nosotras. Tú eres más experta, pues tú eres una experta, ¿no? Nosotras no. Solamente tenemos ganas de transmitir a la gente y de llevar esta palabra a las personas, esta invitación y de, pues, que vibren en nuestra misma frecuencia, compartir esto que nosotros tenemos y que nos morimos por darlo al mundo. ¡Qué emoción! ¡Qué padre! Muchas gracias. Fíjate, María Laura, que hay un cuento que yo lo escuché hace como 20 años, no es cierto, estaba soltera. A ver, pues bueno, ponle 25, 27 años, ¿sí? Y es un cuento acerca de un río muy poderoso, que siempre llegaba a donde él quería porque era caudaloso, poderoso, fuerte. Y él tenía dos maneras de conseguir lo que quería. O echaba sus aguas atrás y arrasaba contra el obstáculo, o simplemente se cargaba mucho de agua y rodeaba el obstáculo, si era una montaña o algo así, y él llegaba a donde él quería. Un día su amiga la nube le dijo, amigo río, ¿ya fuiste a la selva húmeda que está detrás del desierto? Y el río dijo, no, pero voy a ir, porque no hay nada que yo no me proponga que no logre. Entonces el río echó sus aguas. Se enmudeció. Cuando las aguas del desierto se lo empezaron a comer. Las aguas nomás, la arena del desierto lo empezó a absorber, absorbió sus aguas, entonces regresa. Después de eso dice, bueno, pues voy a rodear el desierto. Cuando se dio cuenta y estaba ya rodeado del desierto, ya era un arroyito angosto que podía extinguirse y se regresó muy triste porque no había logrado su objetivo esta vez. Pasaba por ahí su amiga la nube y le dijo, ¿qué tienes, amigo río? Y él le dijo, estoy muy frustrado porque esta vez no logré mi objetivo. Y la nube le dice, amigo río, lo que tú no sabes es que hay metas que solo se consiguen cuando cambiamos y nos atrevemos a transformarnos. Permítete asolearte y en forma de vapor, yo te puedo transformar. Te puedo transportar y te llevo a la selva y te llevo allá. Y allá volverás a ser el río caudaloso que siempre has sido, pero ahora con agua nueva, con agua limpia. Y podrás llenarte de más aguas, de todos los manantiales que vas a encontrar allá. Porque hay metas, amigo río, que solo se consiguen cuando nos atrevemos a cambiar, cuando nos transformamos, cuando confiamos y cuando nos damos la oportunidad
de ser trasladados en compañía a otros lugares. Y me encantó. Es tan difícil también para muchas personas. Y este podcast, María Laura, me parece que hace eso. Nos ayuda, me parece que este podcast puede ser esa nube a través del cual muchas vidas pueden ser transportadas al mundo de las posibilidades. Y muchas vidas pueden lograr ese cambio a través de esta fuerza de grupo, de resiliencia, a través de esta suma de intenciones que se van a generar a través de este compartir de todas estas mujeres que hombres, también vamos a tenemos una nueva visión. Y hombres, hombres. exactamente. Así es. Así es. Ay, pues, Nancy, pues estuvo increíble, muchísimas gracias. Pues tú espero en otra ocasión tener la oportunidad de compartir y pues vernos pronto en persona. Muchas gracias, María Laura. Un muy fuerte abrazo con todo mi cariño. Abrazo también para allá. Muchas gracias. Bye.